o hubo enviado al pueblo, el Ser Supremo no los guió por el camino que va por la tierra de los filisteos, porque estaba cerca. ¿Estaba cerca de qué? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu no los llevó por la ruta más corta? ¿Por qué razón? A ver, mis amados. Hay muchas interpretaciones, muchos comentarios acerca de eso. Uno de ellos es que el Ser Supremo pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar y regresar a Misraim. Por lo cercano que estaba, Akadosh Baruj Hu dijo: no, los voy a llevar por la ruta más larga, y para que al estar tan cerca, con el fin de qué cosa, de que no volviera a Faro. Cuando dejó ir a los Bené Israel, los dejó ir para que no regresaran. ¿Ustedes qué creen? Bueno, sí, mi amado. Ok, ok, ok. Probablemente pudo haber sido por eso, pero más bien la pregunta es, o la Faro dejó ir al pueblo, a Am Israel. Esa es la afirmativa, para que ya no volviera. Por eso, ustedes desearían, o yo desearía que mi casa tuvieran 10 plagas a la magnitud que tuvo el pueblo de Misraim, y luego que regresaran otra vez. No. La afirmativa es que Faro los dejó ir para que ya no regresaran. Entonces, dice aquí que intercede. ¿Quién le dice eso? Le dice Faro a Moshe: intercede con Yahweh, no podemos recibir más de estas terribles tormentas de granizo y de fuego, y yo los dejaré ir, ustedes no se detendrán más. Ahí está la afirmación: se van y ya no los quiero aquí. Moshe le dijo a él: tan pronto como me haya ido fuera de la ciudad, extenderé mis manos a Yahweh. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que puedas saber que la tierra pertenece a quién, a Yahweh, a Kadosh Baruj Hu. ¿Cuántos estamos seguros, convencidos que la tierra y todo el control de ello lo tiene el Ser Supremo? Entonces, mis amados, aquí vemos que Moshe
como que le pone condiciones a Faro, ¿verdad? No le dice, ok, ahorita voy a hacerte filá, hacer supremo para que ya no, dice, cuando ya salga, entonces Moche como que no le tenía mucha confianza a Faro, ¿verdad? Yahweh le dijo a Moche, aún yo traeré una plaga más sobre Faro y Misraim. Y después de eso, Él los dejará irse de aquí. Cuando Él los deje ir, Él los echará completamente. O sea, ya no había regreso, no hay retorno. Cuando uno sale de Misraim, no hay retorno, mis amados. No hay regreso. Eso debemos tener nosotros bien definido. Cuando nosotros hacemos una decisión, cuando nosotros hacemos un brit con Akadosh Baruj Hu, no hay regreso, no hay retorno, ya no. Es notorio que debemos de trabajar en ciertas áreas, cada uno de nosotros, mis amados. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar en la área X de cada uno. En nuestro carácter, en nuestro vocabulario, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de comer, en nuestra manera, de todas las maneras que los que Misraimim, que de donde nosotros venimos, nos contaminamos. Y de una vez por todas, amado, tenemos que luchar contra todo lo que nos haga retener al Mashiach, porque cada acto de nosotros, individualmente, cada acto de nosotros, si nosotros no obramos bien, si nosotros no mejoramos, mis amados, somos responsables de que Mashiach no retorne. Individualmente. Cuando sale de Misraim, ya no hay retorno, no hay paso atrás. Cuando le fue dicho al rey de Misraim que el pueblo había huido, aquí está lo que dice nuestra amada, Faro, ¿qué hizo? Y sus sirvientes cambiaron de su forma de pensar en su corazón hacia el pueblo, y ellos dijeron: ¿qué hemos hecho dejando que los hijos de Israel dejen de ser nuestros esclavos? No, fue un gran error. O sea, nuestra amada, la mano de obra barata, pues barata, gratis, ¿verdad? Porque un esclavo, ¿qué derechos tiene? Ninguno. En el concepto de los goyim. En el concepto hebreo, tener un siervo, un esclavo, es otro concepto, porque está escrito en los libros que si un hebreo tiene un esclavo, si tiene solamente una almohada, esa almohada ¿es para quién? Para el esclavo, para el sirviente. En la época que vivimos, ¿hemos oído que alguien haya hecho eso?
No. Pero está escrito en los libros que ese es el concepto hebreo de un esclavo. Por eso en el Shemitah, por eso en el Yobel, cuando se daba el toque para liberar, ¿quién cree que se ponía más contento? ¿Los esclavos o los patrones? Los patrones, porque ya no tenían la responsabilidad. Pero aquí era diferente. Los esclavos construyeron dos ciudades importantísimas: Ramsés, ¿y cuál fue la otra? ¿Cuál fue la otra ciudad? A ver, mis amados. Miren, amados, que hasta dónde llega la profundidad de la Torah, la profundidad de Akadosh Baruj Hu. El Ser Supremo, Yahweh Sebaot, no puede hacer nada ilegal. Nada. Ni nada injusto. Y por esto era muy importante que la salida fuera hecha con el consentimiento de Faro, porque si él haya creído con él, sin consentimiento, sin nada, Am Israel sale sin problema. Pero ahí aprendemos algo, amado. Faro tenía que dar la orden de que saliera. ¿Por qué? Porque en ese momento él era el que gobernaba, él era el que tenía el poder sobre el pueblo. Él tenía que decirles legalmente: váyanse. Mientras él no determinaba que salieran, ellos no salían. El pueblo Am Israel es obediente, amados. Es obediente. Debería ser. Porque ¿qué haríamos nosotros? No me deja ir, no, yo me voy, no necesito que me des permiso, me voy. No, Akadosh Baruj Hu, él le dio la autoridad a Faro para que estuviera el pueblo ahí, y cumpliéndose aún, mis amados. Sabemos nosotros que la profecía era que eran ¿cuántos años eran los que tenían que estar ahí? ¿Cuántos años? 400 años. ¿Ok? Era la profecía que se le fue dada 4 generaciones. Le dijo a Kadosh Baruj Hu, vino Abraham, 4 generaciones. 4 generaciones son 100 años por generación. 400 años. Pero sin embargo, si usted lee, vamos a ver que estuvieron 430 años. Ahí hay que estudiar el por qué. ¿Por qué 30 años más? Esto es lo que yo he estudiado, lo que he encontrado. Moche se adelantó. Así nosotros podemos adelantar o atrasar el plan de Akadosh Baruj Hu. Nosotros podemos hacer que Mashiach venga antes de tiempo. ¿Okay? Y en este caso Moche, cuando él le quita la vida al egipcio, tiene que huir. Y los hijos de Israel le dijeron: ¿quién te ha puesto a ti como juez entre nosotros? No era el tiempo. No era el tiempo, mis amados. Tuvo que huir. Tiene que irse. ¿Cuántos años? 40 años. Es decir, si fueron 430 años, le faltaba a Am Israel para que cumpliera la profecía exactamente
¿Cuántos años? 10. 10 años. 10 años más, muchos espera y hubieran sido quizá otras las situaciones como hayan salido. Pero él sale. Muchas veces nosotros retrasamos las situaciones o las adelantamos. Aquí aprendemos algo, mis amados. Nosotros debemos de tener en cuenta que tenemos un ser supremo que no hace nada ilegal y que nada hace injusto. Nosotros deberemos ser de igual forma, mis amados, como Akadosh Baruj Hu. Es justo y es legal, teniendo todo para poder sacar a Israel. No, tiene que darles el sí, Faro. Si él dice que no, no sale. El Ser Supremo tampoco es un ladrón ni un mentiroso. Él no puede quebrantar su propia Torá. La Torá es la expresión de su carácter. Por lo tanto, si él quebrantase uno de los preceptos, dejará de ser quien él es. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados, de no mentir, no ser mentiroso, no hurtar, porque nuestro Ser Supremo, si él saca a Am Israel sin permiso del Faro, ¿qué hace? Un secuestro, saca al pueblo. Sin embargo, mis amados, Akadosh Baruj Hu esperó que el Faro diera la orden que saliera. Ahora sí, dice Yahweh, no los guió por el camino de los Pelistín. ¿Por qué? Porque era corto, ¿verdad? Era muy cercano, podían regresar. ¿Cuál fue la razón? Que había sido fácil para el pueblo volver a Mizraim. Mis amados, es muy fácil regresar a Mizraim. Muy fácil. Mis amados, por eso, entre más nos alejemos por la ruta larga, aunque sea difícil, aunque se tarde más, pero por la ruta larga es más seguro llegar a Mizraim. Es muy fácil dejar de ponerse el atuendo en hebreo, por decirlo así, sea las mujeres o los varones, porque me da vergüenza, ¿verdad? Me da vergüenza que me vean con mi tzitzit, me da vergüenza que me vean con la kipot. Mi reino está cerca, mis amados, está muy cerca, muy fácil, es una línea muy delgada para cruzar al otro lado. Pero nos acaba de decir la Torá que no hay retorno, no hay regreso a Mizraim. Akadosh Baruj Hu evitó todo esto, lo evitó a todas formas. ¿Cómo? La forma fue sacarlos por la vía larga. Podría haber varias razones por las que Yahweh no quería que entraran en territorio de los Pelistín. Hay varios comentarios también acerca de eso. ¿Cuál sería uno de ellos, mis amados? Bueno, ya vimos que uno de ellos es porque estaba cerca y podían regresarse. Era muy fácil regresar al ver situaciones que vamos a ver, porque la Torah hay cosas que se interpretan
no es como está escrito ahí, sino tiene una interpretación. La Torah no es tan clara así muchas veces que nosotros decimos, es que esto dice así. No, hay un trasfondo. Miren, mis amados, uno de ellos es: si los filisteos atacan a los temerosos de los hijos de Israel, querían volver a Misraim, es lo que decíamos. Si los atacaban, fácil regresar. El número 2 es, ¿por qué cosa? Por el pacto de Shalom que hubo entre Abraham y Abimelech. Los hijos de Israel no podrían atacar a los filisteos. ¿Ok? Pero nosotros si tuviéramos una situación como esta, ¿qué me interesa a mí que mis tatarabuelos tuvieron un acuerdo de no? Mis amados, no. Los Bene Israel es de Brit, es de pactos. Hicieron un Brit de Shalom y ellos no atacarían a Abimelech. Entonces, eso fue, vimos 1, 2. Es bien importante saber que un pacto se mantiene hasta el final, hasta siempre. ¿Cuántos años habían pasado que Abraham hizo el Brit con Abimelech? 400 años, vamos a decirlo así, ¿verdad? Un poquito menos. Para confirmar, aquí vemos en Berechit 21-22, en aquel tiempo Abimelech y Johatzá, su amigo, y Pijol, el comandante de su ejército, hablaron con Abraham. Ellos dijeron: el Ser Supremo está contigo en todo lo que haces. Reconocían la Kadushá de nuestro Avino Abraham. Toda gente que veía a nuestro patriarca reconocía que Akadosh Baruj Hu estaba con él. En el 21-23 dice: por lo tanto, júrame aquí por el Ser Supremo que tú nunca tratarás falsamente conmigo, ni a mi simiente. Ahí está. Ni a su descendencia, ni a mi nombre, sino de acuerdo a la rectitud que he hecho contigo, tú lo harás conmigo y a la Aretz, a la tierra donde has morado. Aquí está el concepto del prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿Que no todos? ¿Todos somos prójimos? A ver, sí, no. ¿Todos somos prójimos? El que los ayuda. ¿Y el que lo asalta es prójimo? ¿El que lo insulta es su prójimo? ¿Quién es el prójimo? Es importante que tengamos bien definido quién es el prójimo. Aquí está.
Abimelech le dijo: así como yo hice contigo, júrame que tú vas a hacer conmigo. Ahí está. Ese es el prójimo. Abimelech, o sea, Israel no podía hacerle mal a la descendencia, porque Abimelech hizo Gesed con Abino Abraham. Si no, todos son prójimos, todos son creación de Akadosh Baruj Hu, pero el prójimo es el que te hace el bien. Y estás obligado, y estamos obligados a amarlo como nosotros mismos. Esa es la Torah. Así lo interpretó nuestro maestro Rabbi Yahushua ben Yosef, y así lo entendemos también, y así lo confirmamos. Yo he visto comentarios de rabinos que dicen que el prójimo también es todos son los prójimos. No, la Torah no me dice eso. Yahushua ben Yosef me dijo que iba aquel ladrón, iba un hombre, y un ladrón lo asaltó y lo dejó golpeado y lo robó. Pasó un Cohen, se pasó de largo, lo vio, se pasó. Pasó un levita, se pasó y como si no lo vio. Pasó un samaritano, un Bené Israel, lo llevó, lo agarró, lo vendó, lo curó, lo llevó a un mesón y lo dejó ahí. Y cuando regrese le dijo al mesonero: yo te pago todo lo que te debo, ¿sí? Todo lo que has gastado en él. Y le preguntó, porque fue una pregunta que le hicieron, eso es un ejemplo, le preguntaron: ¿quién es el prójimo? Y le preguntó, le volvió la pregunta. Los hebreos siempre se contestan con preguntas. Entonces le dijo, primero él le preguntó: ¿quién es el prójimo? Entonces ya le dio el ejemplo y lo dijo: ¿quién es el prójimo? Le preguntó otra vez. Dijo: pues el que usó de rajem. Ahí está. El que usa de rajem es prójimo. Entonces, ¿qué le dijo el maestro? Ve tú y haz lo mismo. A todos nos manda a ser prójimos de los demás. Entonces, ¿quién es el prójimo? Yo tengo que ser prójimo, de ayudar a quien sea, ¿ok? Para que aquel me vuelva esa rajem, así como vino Abraham. Entonces, ¿quién es el prójimo? No es todos, aunque como es un fuego, aunque sí todos somos prójimos, deberíamos ser prójimos, ¿ok? En el concepto de que estamos enviados a hacer el bien. Y cuando nosotros hacemos el bien a los demás, ellos se convierten en prójimo y nos tienen que amar como a nosotros mismos, ¿ok? Pero en sí, que yo diga que el que me asalta es mi prójimo, no es mi prójimo. Que el que me ofende no es mi prójimo, es mi enemigo. Sí, mi amada. Bien. A ver, ¿qué opinan de la opinión de nuestra amada? Con confianza, ella no les va a decir nada, ¿ok?
Como que ah, ok, es una otra cuestión. A ver, nuestra amada. Exacto. Es- Eso es lo que mandó el rabí Yahushua. ¿Quién es el prójimo? El queso de Rajem. Entonces, ve, ya lo mismo. ¿Ok? Entonces, no es el prójimo todo, sino es el prójimo soy yo. Yo soy que tengo que hacer bien. ¿Ok? Mi amado. Ahí en la escritura, si queremos una sola buena, también en la Torah manda a hacerle bien a tu enemigo. Y también Yahshua HaMashiach dijo, ama a tu enemigo. Lo manda a Ok, son cuestiones diferentes. Ok, vamos a dividirlo. Ok, amar al prójimo como a ti mismo son palabras mayores. Ama al enemigo, ámalo, sí, pero no como a ti mismo, porque no te da la oportunidad el enemigo de amarlo como a ti mismo. O sea, son cosas diferentes. ¿Ok? Sí, está bien, pero no a la magnitud de ser prójimo, como a ti mismo. El enemigo no es mi prójimo, eso sí, debe de ser claro. Si él me hace mal, no va a ser mi prójimo. Si yo hago bien a alguien, yo soy el prójimo del que le hice bien. Y ese me tiene que amar como a sí mismo. ¿Ok? Vamos a seguir, porque yo sé que hay mucho conflicto en eso, de que sí, no, pero poco a poco vamos a ir entendiendo eso. Yo lo tengo bien definido y muchos amados ya lo han entendido bien. Sí, mi amado, a ver, ¿alguien más? Nuestro amado. Así es. Esa persona queda en deuda, entonces como lo está presentando conforme a la Torah, esa persona está como en deuda, endeudado, y hay como algo sellado ya, es como un edul que ya se tiene que llevar personalmente. Y no se olvida. Fíjense, hermano, les voy a contar algo que me pasó a mí. Y esto no está, o sea, ayer me pasó, ¿ok? Les voy a comentar. Una persona a mí una vez me hizo un bien de vida o muerte. Me salvó la vida, ¿ok? Y me llama para que le vaya a ayudar a algo, pero es Shabbat, o sea, ya yo tengo que estar a tiempo, y es algo muy difícil. Entonces, mi amado, me fui, porque no me olvidé, ni me voy a olvidar que él me hizo un bien, y sin ningún interés. Esa es la forma. Alguien que le hace el bien a alguien sin ningún interés, ese es el prójimo. Hay una deuda y no se olvida. Entonces esta persona me pidió que fuera a ayudarle, y yo, mis amados, me fui a ayudarle. Claro, no violé Shabbat, estaba consciente que yo iba, y llegué aquí a la Quejilá, estuve en el servicio y todo, ¿ok? Pero es un ejemplo. No hay que olvidar a alguien que hace el bien, y cuando lo necesite, esté ahí, mi amado. ¿Qué dijo Abraham? Vino Abraham. Yo lo juro. Le juró. Y un juramento, cuando se jura algo, no se puede violar. Cuando uno abre la boca para hacer algo, hay que hacerlo, mis amados. Hay que hacerlo. Tarde o temprano, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Basado en las crónicas, de 1 Crónicas 7, 20 y 21, el Midrash dice, en Crónicas 7, 20 al 21, dice: los hijos de Efraín fueron Shultechlach, su hijo,
Bered, su hijo Tahat, su hijo Elejad, su hijo Tahat, su hijo Sabat, su hijo Shutelach, también Eser y Elad, quienes los hombres de Gad, nacidos en la tierra, mataron cuanto ellos descendieron para robarles sus ganados. En esta base, en estos pasuk, el Midrash dice que una gran parte de la tribu de Efraín salió antes de Mitzraim, antes de tiempo, y fue atacado por los Filistim. Otra cosa ahí está. Efraín, o los que según el Midrash salieron, ellos no podían defenderse porque había un pacto de Shalom. Ellos los atacaron. Ellos pudieran violar el pacto porque son goy, pero un Bené de Israel no puede violar. Y los atacaron. Los filisteos atacaron a los efraimitas, y dice el Midrash que sus huesos estaban regados por ese camino donde iba a pasar Israel. Y eso construiría una visión horrorosa para los hijos de Israel, de manera que podrían perder el ánimo y volver a Mitzrayim. Es otra de las razones, basadas en el pasuk que acabamos de leer, que una parte de Efraín salió antes de tiempo y fueron atacados por los filisteos, y en ese camino había muchos huesos de los muertos de los efraimitas. Entonces las palabras que dicen cuando veas guerra se refiere a eso. Por eso le digo, cuando veas guerra, no es que iban a pelear ellos, cuando vean lo que sucedió cuando atacaron los filisteos a los efraimitas, cuando vieran los huesos, ellos podían desanimarse y regresar. Así que pueden ser interpretadas de esta manera. Yahweh pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Sub, y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Mitzrayim. Aquí hay una cuestión que esto desde que inicié yo hace muchos años, conocía el concepto de que el Mar Rojo no es rojo. Fue un error de traducción. Dice el nombre hebreo del Mar Rojo es Yamsu, o Mar de los Juncos. Es probable que la razón por la que es llamado Mar Rojo sea por un error de traducción. En las primeras traducciones al inglés se tradujo como Red Sea, mar de juncos. Esa fue la traducción correcta, pero todo indica que los que luego tradujeron usando el inglés como base se confundieron. ¿Y qué cosa? Y entendieron la palabra red, que quiere decir red, que es caña o junco, como red, que es red, es rojo. El mar de los juncos no es rojo. Cuando uno va allí, se ve azul. Como todos los mares, el mar de los juncos es el nombre
del mar, incluyendo los dos golfos, Suez y Aqueba. Y Moche tomó consigo los huesos de Joseph, pues este había hecho jurar, ahí está otra vez, otro juramento. Joseph hizo jurar a los Bene Israel, dice, solamente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Yahweh y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Es importante cumplir los juramentos, mis amados. Moche tenía que esforzarse para honrar un juramento que sus antepasados, no a él lo hizo, sino sus antepasados habían hecho ese juramento. Los hijos de Israel, los hermanos de Joseph, fueron los que él les dijo que hicieran ese juramento. Ellos ya estaban muertos, ¿cómo podrían llevar consigo sus huesos? Entonces, ¿cómo dice? Con vosotros. ¿Cómo es eso? De este texto se puede deducir que los huesos de los 12 hermanos fueron llevados de Mizraim. No, solo los huesos de Joseph. En tal caso, cada tribu tendría un ataúd consigo durante los 40 años. Durante 40 años trajeron los huesos de Joseph, cargándolos para llevarlos ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Y dónde los pusieron? En la cueva de Macpela. Por otro lado, se puede entender que la expresión los hijos de Israel no se refiere solamente a los 12 hermanos. Cuando hicieron el juramento estaban todos muertos, y por eso no aplica a todos los descendientes de Israel. En este caso es aplicable que no fueran llevados los huesos de los demás hermanos de Joseph, sino solo los suyos. Solo los huesos de Joseph fueron llevados a Eretz Israel. El Ser Supremo Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para hacerlos guiar por el camino, y de noche en una columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Cuando tenían que andar, caminaban de día y de noche, mis amados. Aunque dice el Midrash que la razón que no se les desgastaron sus zapatos es porque no caminaban, ellos iban volando en el aire cuando se movía. Cuando Akadosh Baruj Hu los llevaba, dice que lo mismo cuando desarmaban, y quien llevaba la arca, dicen que los Kohanim que llevaban la arca, que ellos iban en el aire. Okay. Esa es una diapositiva del Mishkan.
la nube de fuego. En este verso aparece el verbo guiar de forma gifil causativa, para mostrarnos que Yahweh iba adelante mediante un emisario que le representaba. Rachi dice que la columna de nube fue el representante de Yahweh en este caso. Confirmamos en Shemot, en Éxodo, está escrito: el malaj de Yahweh que había ido delante del campamento de Israel se apartó. ¿Se apartó? ¿Por qué se apartó? ¿Perdón? Les estudió la parachá, nuestro amado, sí. Se apartó, sí, se apartó. Es decir, que iba adelante, pero ahora se puso atrás. Ajá. Se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso atrás. En Shemot 14:19 dice que después el malaj del Ser Supremo, que iba delante del campamento de los hijos de Israel, se apartó y fue detrás de ellos. Se estacionó entre el campamento de los Mitzrayim y el campamento de los Bene Israel, de los hijos de Israel. Había nubes y obscuridad aquí, pero allá la luz de noche, así que el uno no se acercó al otro toda esa noche. Para los Bene Israel había luz, ellos caminaban sin problema, pero los egipcios, era de noche para ellos, era difícil continuar, no era muy. Mis amados, si nosotros nos podemos a pensar y a transportarnos en esos momentos, es algo maravilloso, amados, algo que la protección que Akadosh Baruj Hu tiene para con su pueblo, para Am Israel. Confirmamos también en Ezequiel 1:4, dice: yo miré y vi un viento tempestuoso que se aproximaba desde el norte, y una nube inmensa con fuego fulgurante, resplandeciendo brillantemente todo alrededor con el calor del ámbar destellante de en medio del fuego. En Isaías, Yahú dice, confirmando: Yahweh creará sobre todo el sitio del monte Sión. Esta es una profecía para el futuro, y sobre todos los que se reúnen en asamblea allí, una nube de humo por el día y fuego brillará llameante de noche.
porque la Shejinah estará sobre todo como una jupa. Así es Akadosh Baruj Hu, amados. Esto es, cada Shabbat, es esa experiencia que nosotros debemos de tener. Akadosh Baruj Hu está protegiéndonos. Está su nube de humo en el día y de fuego brillante en la noche. ¿Qué es eso? Su Shejinah, su presencia. Y eso es como una jupa. Y será por Sukkah para sombra del calor, por el día, también proveerá refugio y techado contra la tormenta y la lluvia. Eso es Akadosh Baruj Hu. Ese es el Ser Supremo de Israel. Am Israel, que digamos, cuando andaban en pleno desierto, este clima ahorita, está bien el clima ahorita, ¿verdad? Quizás afuera está un poquito caliente, pero aquí, más que eso, tenían, su clima era mejor, el más óptimo que puede haber, en la noche y en el día. Esto nos enseña que el representante de Yahweh era un malaj que se manifestaba de manera de columna de nube de día y columna de fuego por la noche. También había una nube encima, como lo vimos en la diapositiva, que daba sombra de día y calor de noche. No nos olvidemos de eso, mis amados, que eso fue y es y será. Akadosh Baruj Hu es el mismo. Shemot 40:38 dice: porque la nube de Yahweh estaba sobre el Mishkan durante el día y fuego estaba en la noche, y fuego en la nube de noche, para que toda la casa de Israel la pudiera ver en todos sus viajes. Vea esa nube, amado, en todo, en cualquier lugar que ande, en cualquier lugar que se dirija, vea la nube de Akadosh Baruj Hu. Esa nube está ahí. Por eso debemos de, si no la vemos, ¿saben por qué no la vemos? Porque vemos lo que no debemos ver. Y por eso somos ciegos. Una de las tefilot de la mañana yo decía, siempre hay que decir, se levanta uno en la mañana y ¿qué dice uno? Baruch atah Yahweh, que resucitas a los muertos. Porque en realidad cuando está dormido uno está muerto. Y la otra, Baruch atah Yahweh, que das vista a los ciegos. Das vista a los ciegos. Todos somos ciegos. Mientras que seguimos viendo lo que no vemos, lo que no debemos de ver. Pero cuando vemos lo que debemos de ver, es cuando se nos abre y Akadosh Baruj Hu nos da esa or, esa luz que traspasa como mis amados, el hombre más perfecto de la humanidad, ¿saben quién fue? ¿Quién? Bueno, sí, pero él, fíjense, amados,
Fíjese hasta dónde trasciende. Él se decía el Ben Adam, ¿verdad? El Ben Adam, ¿qué quiere decir? El hijo de Adán, el hijo del hombre. ¿Y quién fue Adán? El hombre más perfecto del hombre. Ese hombre, fíjense, la creación de Akadosh Baruj Hu, la primera creación, su perfección, ahí en ese hombre. Él veía, dice el Midrash, que él tenía una vista. ¿Qué es la vista más perfecta ahorita? ¿O la que 20/20? 20/20. No vemos hasta nuestras narices. Él traspasaba las montañas, él traspasaba todo. Así es la vista cuando el hombre deja de ver lo que no debe de ver, ve lo que no, todos los hombres no ven. Ok. Mis amados, terminamos. Que Akadosh Baruj Hu nos guarde, que pues tomemos en cuenta las palabras de la Torá y que mejoremos cada uno de nosotros, trabajemos en nuestras áreas y recordemos